En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa nos abandonó por un hombre rico, y cuando intentó volver con regalos caros, mis hijos le dieron una lección de karma que nunca olvidará. Al principio de nuestro matrimonio, creía estar construyendo algo duradero. Conocí a mi esposa durante los años universitarios. Compartíamos intereses y decidimos afrontar el futuro juntos. Imaginaba que teníamos los mismos sueños de formar una familia y envejecer uno al lado del otro. Consideraba que nuestros pequeños, Carter y Charlotte, representaban lo más valioso de nuestra existencia. Todo fue transformándose poco a poco. Comenzó con detalles insignificantes. Más salidas nocturnas con colegas, conversaciones telefónicas a escondidas, y un distanciamiento que no lograba identificar. Lo atribuía al estrés, o quizás a la monotonía diaria que nos alcanzaba. Luego descubrí la realidad. No se trataba de cualquier aventura. Mantenía un romance con un empresario adinerado. Según ella, este hombre podía ofrecerle un mejor futuro, y comprenderla como yo nunca podría. El día que lo confesó, intentó presentarlo como un nuevo comienzo para ella. Una oportunidad de alcanzar la felicidad, pero yo solo veía ruinas. Carter, con sus 14 años, escuchó nuestra discusión y salió furioso cuando lo supo. Charlotte, apenas con 11, se aferró a mí llorando, preguntándome por qué mamá ya no nos quería, qué respuesta podía darle. Tras el divorcio, ella se marchó dejando a los niños conmigo. Inicialmente esperaba que intentara reconciliarse. Pensé que lucharía por ellos, por nosotros de alguna forma. Pero no, empacó sus pertenencias y saltó directamente a su nueva vida con el señor billetudo, como Carter lo llamaba con amargura. No fue simplemente su partida, fue la manera en que se fue. Afirmó que buscaba un nuevo inicio, libre de las ataduras de una existencia mediocre. Sus palabras textuales, no mías. Dijo que los pequeños lo entenderían algún día, y que yo debería dejar de estar resentido. ¿Resentido? No estaba resentido, estaba destruido. Los niños no necesitaron convencimiento para tomar partido. Rechazaron sus acercamientos, ignoraron sus mensajes e incluso la bloquearon en redes sociales. Carter, siendo el más expresivo, declaró que cualquier madre capaz de abandonar a su familia, por un hombre nuevo y brillante, no merecía llamarse madre. Charlotte habló poco. Simplemente permanecía junto a mí en silencio, su confianza rota de una forma que no sabía remediar. No me estoy hundiendo. Nos adaptamos a nuestra nueva realidad, solo nosotros tres. No resultó sencillo. Sí. Teníamos recursos económicos, pero las emociones estaban a flor de piel y yo malabarismeaba entre trabajo y crianza solitaria, pero lo conseguimos porque carecíamos de alternativas. Entonces llegó el anuncio. De repente, mi ex envió un mensaje a Carter y Charlotte diciendo que tenía algo importante que compartir, y esperaba que escucharan. Ninguno mostró interés, pero por curiosidad, revisé rápidamente el correo electrónico que me mandó. Estaba comprometida con el hombre por quien nos abandonó, y la boda se realizaría en primavera. Expresó su esperanza de que pudiéramos ser cordiales y que los niños participaran en su gran día. Carter soltó una carcajada, un sonido áspero y cortante impropio de un chico de su edad. Declaró que no asistiría, ni aunque le ofreciera un automóvil nuevo. Charlotte ni siquiera miró el mensaje. Comentó que no tenía nada que decir a una mujer que solo los recordaba cuando le convenía. Semanas después, comenzó a aparecer actuando como si nunca se hubiera marchado. Montó todo un espectáculo trayendo obsequios, ropa de marca, aparatos costosos, entradas a parques temáticos. Afirmó que deseaba reconstruir su relación con los pequeños, ahora que su vida estaba estabilizada. Carter la enfrentó inmediatamente, comentando lo gracioso que resultaba cómo su idea de reconciliación solo surgió después de encontrar un hombre que la financiara. Los niños no querían saber nada. Apenas la reconocían cuando venía. Y cada intento de conexión era recibido con fría indiferencia. No mentiré, no me disgustaba la actitud de los niños. Eran perspicaces. Ella esperaba que cayeran rendidos apenas mostrara su tarjeta de crédito, pero vieron más allá de las apariencias. Me buscó tras otro intento fallido, frustrada y culpándome. Aseguró que yo había envenenado a los niños contra ella, llenando sus mentes de mentiras y convirtiéndolos en pequeños soldados para mi venganza. Le dije la verdad, clara y directa. No necesitaba pronunciar palabra alguna, lo cual era cierto. Sus actos hablaban más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera decir. Para cuando llegó su matrimonio, había renunciado a pedirles a los niños que asistieran. En cambio, se sumergió en el lujoso evento, publicando cada detalle online como para mostrarle al mundo que vivía su mejor momento. Carter y Charlotte apenas lo notaron. Estaban demasiado ocupados con sus propias actividades. Pero podía percibir que su ausencia aún pesaba sobre ellos. Carter canalizaba su enfado en sarcasmo y evasión, mientras Charlotte se volvía más silenciosa, más reservada. Intenté ser suficiente para ellos, pero sabía que no podía llenar completamente el vacío que ella dejó. Y entonces, justo cuando parecía que las cosas se normalizaban, intentó comprar su afecto nuevamente.
solo que esta vez apostó alto. Unas vacaciones familiares en Europa, teléfonos nuevos, compras. Dijo que todo era porque los amaba y quería compensar el tiempo perdido. Pero Carter, ahora con 15 años y más perspicaz que nunca, hizo la única pregunta que ella no pudo responder. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué solo le importaba ahora que tenía todo lo que quería? ¿Y por qué creía que el dinero podía sustituir las noches en que no estuvo presente cuando más la necesitaban? Charlotte, tradicionalmente más suave, simplemente expresó que no confiaba en ella. Afirmó que no podía aceptar regalos de alguien incapaz de cumplir sus promesas. Viéndolos mantenerse firmes, sentí orgullo, pero también tristeza. Eran tan jóvenes, pero cargaban con tanto sufrimiento. Era injusto, pero constituía su realidad. Lo único que podía hacer era continuar apoyándolos, sin importar cuántas veces ella intentara regresar a sus vidas. Actualización 1. Poco sabía que sus intentos apenas comenzaban, y esta vez no aceptaría un rechazo. Sabía que procesaban su duelo a su manera. Carter había empezado a pasar más tiempo en su dormitorio. Con auriculares puestos, música sonando tan alto que podía escuchar los bajos retumbando a través de las paredes. Charlotte también expresaba más abiertamente su enojo, lo que me sorprendió. Preguntaba cosas como por qué mamá había elegido a otro por encima de nosotros. Carecía de respuestas, solo podía asegurarles que lo superaríamos juntos, y que los amaba profundamente. Carter ignoraba la mayoría de sus mensajes directamente, mientras Charlotte simplemente me entregaba el teléfono con una mirada despectiva. Procuré no interferir, permitiéndoles procesar sus sentimientos naturalmente. No iba a dictarles cómo deberían sentirse respecto a alguien que los había decepcionado tan profundamente. No transcurrió mucho antes que el nuevo matrimonio ocupara el centro de su vida. Charlotte me preguntó cómo su madre podía continuar adelante tan rápidamente. Le dije la verdad, que algunas personas enfrentan sus errores apresurándose hacia distracciones en lugar de afrontar las consecuencias. Sus intentos de involucrar a los niños en su nueva vida se tornaron más agresivos. Enviaba fotos de suntuosas salidas con su prometido y sus hijos, con comentarios sobre cuánta diversión tendrían si Carter y Charlotte se unían. El mensaje subyacente era evidente. El dinero podía suavizar la traición y comprar su perdón. Cuando comenzó a llamar con mayor frecuencia, no era porque deseara reparar el daño, era porque necesitaba que los niños participaran en su fachada. Su nuevo prometido sabía que estaba casada durante su aventura, pero desconocía las verdaderas razones tras nuestro divorcio, y ella quería que los niños colaboraran con la narrativa de una separación amistosa. Descubrí esto cuando Carter me mostró un mensaje suyo, pidiéndole que fuera educado, y no complicara las cosas durante una cena que planeaba. La furia de Carter era intensa. Me dijo que no se sentaría fingiendo que todo estaba bien, solo porque ella quería impresionar a alguien. Charlotte, por su parte, estaba más callada. Expresó que le entristecía que a su madre le preocupara más la opinión de su prometido que los sentimientos de ellos. Contacté a mi ex intentando mediar. Le expliqué que presionar a los niños para aceptar una narrativa falsa solo los alejaría más. Desestimó mis preocupaciones, acusándome de ponerlos en su contra. Según ella, yo había fallado en animar a los niños a mantener una relación con ella, como si su traición pudiera olvidarse a la fuerza. La cena marcó un punto crucial. Contra sus deseos, organizó la asistencia de Carter y Charlotte, prometiéndoles un buen momento, y luego emboscándolos con una foto grupal para mostrar su familia perfecta. Carter se marchó a mitad de la comida, dejando la fotografía incompleta. Y Charlotte se derrumbó durante la velada. Estaba llorando en el auto cuando los recogí. Después de eso, los niños se negaron a verla. Carter quería bloquear su número, y Charlotte me dijo que no deseaba visitar a su madre nunca más, ni siquiera en vacaciones. Les aseguré que apoyaría cualquier decisión que tomaran, pero sabía que su elección no era algo decidido a la ligera. Estaban hartos de sus juegos y yo también. Ella no aceptó bien su rechazo. Inicialmente, intensificó los regalos y promesas. Cuando eso fracasó, recurrió a la culpabilización, enviando largos mensajes sobre cuánto los extrañaba y cómo lo estaban castigando injustamente. Era manipulador y agotador. En su frustración, comenzó a difundir historias sobre cómo yo estaba predisponiendo a los niños en su contra. Amigos e incluso algunos familiares me cuestionaron por qué no fomentaba la reconciliación, como si sus acciones nunca hubieran ocurrido. Les expliqué que los niños tenían edad suficiente para tomar sus propias decisiones. No iba a menospreciar sus sentimientos para adaptarme a su conveniencia. Les pedí que mantuvieran su nariz fuera de nuestros asuntos, ya que sus parejas no eran quienes habían sido infieles. El golpe final llegó cuando intentó involucrar a su prometido en sus intentos de recuperarlos. Lo envió a hablar con Carter después de clases un día, afirmando que podía ayudar a mejorar su relación. Carter llegó a casa más enfurecido que nunca, despotricando sobre cómo no necesitaba que un extraño le dijera que perdonara a su propia madre. Era evidente que ella seguía sin comprender.
El perdón no puede forzarse ni comprarse. Se gana mediante esfuerzo genuino y responsabilidad, ninguno de los cuales ella había demostrado. Los había herido profundamente, y en vez de asumir responsabilidad, solo empeoró la situación al priorizar su nueva vida sobre la familia. Sobre los hijos que dejó atrás. Los niños no necesitaban que yo defendiera sus decisiones. Eran perfectamente capaces de hacerlo ellos mismos, pero como su padre, no permitiría que nadie, ni siquiera su madre, menospreciara su derecho a sentirse heridos y traicionados. Merecían algo mejor, y me aseguraría de que nunca lo dudaran. Actualización 2. No mentiré, volvió a enfurecerme contra ella, pero mantuve mi atención en los niños. Necesitaban estabilidad, no un padre consumido por el rencor. Un fin de semana, mi ex apareció sin aviso en nuestra residencia, un bolso costoso colgando de su brazo y una sonrisa forzada en su rostro. Quería llevar a los niños a pasar el día. Carter se negó rotundamente alegando tareas pendientes. Charlotte me miró, preguntándome silenciosamente si debía ir. Le dije que dependía de ella, y dudó antes de negar con la cabeza. El rechazo afectó duramente a mi ex. No entiendo por qué. Debería estar acostumbrada a estas alturas. Se quejó sobre la irracionalidad de los niños, y cómo yo fomentaba esta hostilidad. No perdí la compostura, pero tampoco suavicé mis palabras. Le dije que se necesitaría más que aparecer con un vehículo llamativo, y planes de fin de semana. No lo tomó bien, acusándome de lo mismo de siempre. No pude evitar el sarcasmo. Le pregunté si realmente creía posible alejarse de nuestra familia por una infidelidad, casarse con su amante y regresar como si nada hubiera sucedido. Se marchó furiosa gritando sobre la ingratitud de los niños y mis manipulaciones. Le respondí despreocupadamente que realmente no les importaba lo suficiente como para agradecer a una madre infiel. Casi tropezó al escuchar eso. El momento crítico ocurrió durante una reunión escolar de Charlotte. Mi ex y yo fuimos invitados, siendo la primera vez que coincidíamos desde su visita improvisada. Lucía impecable como siempre, pero su sonrisa vaciló cuando ni Carter ni Charlotte la reconocieron. Tras la reunión, me acorraló en el pasillo. Expresó su incredulidad ante mi permisividad para que los niños la trataran como a una desconocida. Insistió en que yo los había predispuesto contra ella, alimentándoles una narrativa donde ella era la villana. No me contuve. Le dije que los niños no necesitaban mi ayuda para ver la verdad. La habían vivido. Recordaban las noches que ella pasaba con su amante, mientras yo intentaba explicarles por qué mamá no cenaba en casa. Ella había priorizado su felicidad sobre la estabilidad de ellos. Respondió bruscamente diciendo que no fue una traición, solo una elección por su felicidad. Creía que Carter y Charlotte eran demasiado jóvenes para entender las complejidades adultas. Su tono sugería que tales complejidades debían excusar todo, su aventura, las mentiras, y el trastorno causado. Le dije que se engañaba a sí misma si pensaba que no comprendían. Los niños pueden no captar cada detalle, pero ven lo suficiente para saber cuando alguien ha dejado de comprometerse con ellos. Carter recordaba sus ausencias en partidos de fútbol, incluso antes del divorcio, con débiles excusas laborales. Charlotte recordaba cuando su madre olvidó su obra escolar mientras disfrutaba un fin de semana con su nuevo novio. Dejé claro que no necesitaba decir nada para ponerlos en su contra. Sus acciones hablaban por sí solas. Pero mi ex se negaba a escucharlo. Me llamó cruel, acusándome de mantener a los niños alejados para castigarla. Reí amargamente. Si acaso, me había esforzado extraordinariamente para darle oportunidades de reparación. Le recordé las múltiples veces que animé a los niños a visitarla o escucharla. Solo para que cancelara planes o llegara tarde, priorizando a su nuevo novio sobre ellos inicialmente. Su voz se volvió más queda, pero más afilada. Afirmó estar dispuesta a hacer lo necesario para arreglar la situación ahora. Quería mi intervención, que razonara con ellos y les recordara que seguía siendo su madre. Me negué rotundamente. Le dije que las relaciones no pueden comprarse, ni con regalos lujosos, ni con disculpas forzadas. Si deseaba su perdón, debía comenzar reconociendo sus errores, y mostrar esfuerzo constante en lugar de simplemente afirmar que actuó por felicidad. Eso la enfureció. Me acusó de estar completamente del lado de ellos, de fingir perfección mientras usaba a los niños para castigarla. Exigió saber qué clase de padre era yo, permitiendo que mis hijos albergaran tanta ira y amargura. Le respondí que era el tipo de padre que permaneció, el que estuvo presente cada día a través del caos y la desolación que ella dejó. Finalmente, le devolví sus palabras. Le dije que los niños estaban priorizando su felicidad sobre la de ella, y que simplemente no comprendía las complejidades de ser un niño. Palideció ante eso. Resultaba agotador repetir los mismos argumentos. Carter y Charlotte tenían todo el derecho a sentirse como lo hacían, y no permitiría que me manipulara para fingir lo contrario. También, necesito agradecerles a todos ustedes por su inmenso apoyo. Es cierto lo que dicen sobre encontrar más solidaridad en extraños que en la propia familia. Actualización 3.
Los niños habían permanecido callados durante un tiempo. Carter, siempre el más expresivo, se había concentrado en estudios y deportes, mientras Charlotte se ocupaba con su cuaderno de dibujo, creando ilustraciones detalladas que raramente compartía. Una noche, mientras descansábamos en la sala, yo con café en el sofá, Carter extendido en la alfombra y Charlotte en un sillón, finalmente rompieron el silencio. Comenzó con una pregunta casual de Carter sobre la vida actual de su madre. ¿Vivía en una mansión? ¿Su esposo era realmente tan adinerado como decían? Respondí tranquilamente explicando que sí, su nueva vida era confortable, pero la riqueza no garantizaba felicidad. Les aseguré que aunque no podía hablar por ella, mi prioridad era que se sintieran seguros y amados aquí. Carter frunció el ceño preguntando por qué se marchó si tenía todo lo necesario antes. Su tono no era furioso, solo confundido, como intentando resolver un problema matemático sin solución clara. Charlotte, silenciosa hasta entonces, levantó la vista de su cuaderno diciendo que era porque ella no nos amaba lo suficiente. Sus palabras me impactaron más de lo que mostré, pero rápidamente la tranquilicé explicando que las decisiones de su madre no reflejaban cuánto los amaba. Charlotte parecía incrédula. Carter permaneció callado antes de formular la pregunta inesperada. ¿Cómo me sentí cuando su madre fue infiel? El ambiente pareció comprimirse bajo el peso de sus palabras. Respiré profundamente, buscando equilibrar honestidad y delicadeza, y les expliqué que inicialmente dolió indescriptiblemente. Cuando amas y confías completamente en alguien, descubrir esa ruptura de confianza se siente como un golpe devastador. No se trataba solo de perder una pareja, sino de comprender que la vida construida no era tan sólida como creías. Les expliqué que eventualmente, el dolor disminuyó, reemplazado por determinación. Me enfoqué en asegurarles lo necesario para evitar que quedaran atrapados en problemas adultos. Les dije que aunque su madre me lastimó, eso no significaba imposibilidad de cambio, pero era válido sentirse enojados o confundidos. Charlotte preguntó si aún la amaba. Pausé antes de responder, buscando sinceridad absoluta. Les expliqué que el amor no desaparece instantáneamente, pero cambia. Ya no la amaba igual porque amor y confianza son inseparables. Perdida la confianza, el amor se transformó en algo diferente, quizás respeto por nuestros años compartidos, o simplemente desear su felicidad lejos de nosotros. Carter dudó antes de plantear la pregunta anticipada. Quería saber si era incorrecto sentir tanto enfado hacia su madre. Su voz tembló como temiendo que mi respuesta confirmara sus peores temores. Le aseguré que la ira era natural, especialmente ante la decepción de alguien amado y confiable. No lo convertía en mala persona sentirse herido o traicionado. Lo importante, expliqué, era gestionar esos sentimientos. Era aceptable estar enojado, pero no dejar que esa ira te consumiera o dictara tus acciones. Charlotte intervino después, su voz más diminuta que habitualmente. Preguntó si los hacía malas personas odiarla. Esa cuestión me impactó porque ningún niño debería enfrentar tales dilemas. Elegí cuidadosamente mis palabras. Les dije que odio era un término poderoso que no debía usarse ligeramente. Era comprensible no sentir afecto hacia su madre actualmente, pero odiarla no era algo que deseara para ellos. El odio podría convertirse en una carga que solo los pesaría con el tiempo. Les expliqué que no necesitaban perdonarla inmediatamente o jamás, pero tampoco permitir que sus acciones definieran sus vidas. Charlotte asintió pensativa, pero Carter parecía escéptico. Ella preguntó si yo aún odiaba a su madre. Eso me sorprendió. Los miré admitiendo que había estado muy enfadado durante mucho tiempo. Les confesé que no mentiría diciendo haberla perdonado completamente, pero había aprendido a soltar la ira porque no me beneficiaba. Entonces, como si lo hubieran planeado, ambos formularon una pregunta inesperada. Querían saber si volvería a casarme. Quedé perplejo, sintiendo mi mente detenerse momentáneamente. El matrimonio era algo ni siquiera considerado desde el divorcio, pero evidentemente les preocupaba. Carter insistió, preguntando si querría encontrar otra compañera vital. Antes de responder, Charlotte interrumpió, preguntando si actuaría como su madre si me casara nuevamente. Eso casi me dejó sin aliento. Me observaba expectante, buscando seguridad. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas mientras organizaba mis pensamientos, y les dije sinceramente que ignoraba si volvería a casarme, pero podían confiar en que mi amor y lealtad hacia ellos jamás cambiaría. Aseguré a Charlotte que nada en el mundo provocaría que los abandonara, o priorizara a alguien sobre ellos. Charlotte pareció relajarse ligeramente, pero Carter continuaba pensativo. Preguntó cómo podía estar tan seguro, y le dije que ser su padre era mi rol vital más importante, sin importar qué, eso nunca cambiaría. Les recordé que las acciones superan las palabras, y esperaba que hubieran visto suficiente para creer en mi apoyo incondicional. Charlotte preguntó si alguna vez lamenté casarme con su madre, y esa pregunta tensó mi pecho, pero le dije que sin ese matrimonio, no los tendría a ellos, quienes representaban lo mejor en mi vida.
Finalmente, las preguntas cesaron, y la tensión ambiental comenzó a disiparse. Podía ver sus mentes procesando nuestra conversación. Les recordé que era normal tener sentimientos complicados hacia su madre, sin necesidad de resolverlo inmediatamente. Les aseguré mi disponibilidad permanente para escucharlos. Carter asintió lentamente procesando mis palabras. Charlotte calló, pero subió al sofá junto a mí apoyando su cabeza en mi hombro. Ese pequeño gesto pareció una victoria tras esta conversación. Necesitaban saber que sus sentimientos eran legítimos, y que no afrontaban solos esta situación confusa y dolorosa. Carecía de todas las respuestas, pero los tenía a ellos, y eso bastaba. Actualización 4. Era domingo por la mañana cuando noté un vehículo detenerse afuera. No necesitaba ver quién ocupaba el interior para sentir la pesadez instalándose. Mi exesposa, Danielle, descendía, y para mi consternación, su madre la seguía. Como una tormenta aproximándose, ruidosa, invasiva e inevitable. ¿Pero por qué domingo? Suspiré profundamente. Danielle ni siquiera se molestó en avisar previamente sobre su visita, y menos aún sobre traer a su madre. Los niños, Carter y Charlotte, estaban en la sala ocupados con sus actividades dominicales. Charlotte absorta en sus dibujos, y Carter mezclando música. Salí anticipándome al timbre, esperando evitar dramas innecesarios. Danielle inmediatamente exigió ver a los niños, afirmando venir para solucionar las cosas. Su madre, igualmente combativa y experta en incomodar a todos, examinaba el jardín con desdén, murmurando sobre el deterioro desde la partida de Danielle. ¡Qué absurdo! Yo mantenía todo incluso cuando Danielle vivía aquí. Requirió todo mi autocontrol no estallar entonces, pero me negué a convertir esto en gritos. Reluctantemente permití su entrada, advirtiendo a Danielle que este no era momento ni lugar para dramatismos. Dentro, Carter y Charlotte se paralizaron viendo a su madre y abuela en la entrada. Charlotte apretó su lápiz mientras la expresión de Carter se oscurecía tempestuosamente. No saludaron, ni siquiera se movieron. Danielle ignoró su frialdad, diciendo entender su molestia, pero que debían madurar y comportarse civilizadamente. Su madre, sin embargo, carecía de diplomacia. Inmediatamente comenzó a sermonearlos sobre respeto, valores familiares, y cómo los jóvenes actuales no comprendían los sacrificios parentales. Carter reaccionó primero, su voz calmada pero gélida mientras preguntaba a su abuela si había enseñado a Danielle a serle infiel a su padre. La pregunta atravesó la habitación como navaja, dejando momentáneamente sin palabras a Danielle y su madre. Incluso me sorprendió. Carter continuó con idéntico tono sereno pero cortante, cuestionando si mentir y abandonar a la familia eran lecciones transmitidas generacionalmente. Miró directamente a su abuela, olvidando su teléfono sobre la mesa. El peso de sus palabras dejó a Danielle y su madre luchando por responder. Danielle intentó defenderse, admitiendo errores pero negando merecer tal irrespeto. Su madre intervino llamando a Carter y Charlotte malagradecidos, ignorantes de los sacrificios maternos. Eso fue inadecuado. Inmediatamente le ordené callar. Le dije que hablaba con mis hijos, y que podía usar ese lenguaje con los nuevos hijos de su hija. Carter se levantó, elevando su voz mientras les indicaba que ya no eran bienvenidas. Afirmó que desde el divorcio, Danielle ya no era su madre, y su madre no era su abuela. Ahora eran desconocidas sin derecho a impartir lecciones sobre respeto cuando ni siquiera lo practicaban. Charlotte añadió que no necesitaba una madre que creyera que el dinero sustituía lealtad o amor, y definitivamente, no requería una abuela que permitiera tal egoísmo. Su voz vaciló ligeramente, pero la indignación resultaba inconfundible. Me sorprendió que Charlotte hablara así. Parecía imposible cualquier reconciliación próxima. Danielle, visiblemente impactada, contraatacó culpándome. Alegó que yo había envenenado sus mentes. Carter la interrumpió, explicando que su enfado no provenía de mi influencia. Trataba sobre sus acciones, le recordó que había tomado decisiones, y ahora enfrentaba consecuencias. La madre de mi ex, ahora evidentemente furiosa, llamó a Carter irrespetuoso, y acusó a Charlotte de dramatismo. La respuesta de Charlotte fue intensa esta vez. Preguntó a Danielle si siquiera conocía qué tipo de madre necesitaban. Les dijo a ambas que ella y Carter estaban hartos de intentar explicarse. Eran felices con su padre. No necesitaban personas tóxicas fingiendo preocupación. Danielle realizó un último intento, suplicándoles permitirle arreglar las cosas. Carter la rechazó firmemente, diciendo que no deseaban ser reparados. Querían su marcha. La tensión ambiental resultaba insoportable entonces. La madre de Danielle se giró hacia mí, acusándome de orquestar toda la situación. No me contuve esta vez. Les dije que si ella y Danielle no podían respetar los límites establecidos por mis hijos, entonces no tenían razón para permanecer. Ordené a ambas marcharse. Danielle protestó, elevando su voz mientras argumentaba injusticia. Su madre la respaldó, pero yo había terminado de escuchar,
ordenándoles salir antes de llamar a alguien para escoltarlas. Su madre murmuró algo inaudible, pero me importó poco captarlo. Cerré firmemente la puerta tras ellas, y me encontré con Carter y Charlotte esperando. Todavía tensos pero aliviados. Ambos agradecieron mi defensa, y les aseguré que siempre los respaldaría, sin importar las complicaciones. Estábamos unidos en esto. Creo que será mi última actualización. La situación entre nosotros no mejorará pronto, si es que alguna vez ocurre. Actualización 5. Muchos pedían información actualizada. Honestamente, sus intentos de contactar a los niños han disminuido notablemente, y su madre no ha visitado ni llamado desde su última aparición aquí. Los niños están bien, y yo también.